La fábrica de harinas de Peñaflor constituye toda una referencia industrial para el municipio entre finales del siglo XIX y mediados del XX, no solo por la actividad que en ella se desarrolló, sino porque supone un importante legado que recoge, de forma testimonial, buena parte de la historia y de las experiencias laborales y humanas de entonces. Por otro lado, el edificio es una excepcional muestra de arquitectura, de aquella capaz de crear un espacio único que al ser ocupado y vivido elevó sus categorías al lugar, donde las vivencias en él acontecidas fueron conformando una historia que con el paso del tiempo se ha convertido en legado, en patrimonio. La fábrica de harinas de Peñaflor estuvo dirigida por los militares, 1906 a 1924. La fábrica fue construida en la segunda mitad del siglo XIX bajo el nombre Razón Social Peña y Primo, siendo inaugurada el 1 de enero de 1877, bajo constructor y director de las obras Luis Ricot. Debido a la crisis financiera por la que pasaban sus dueños, la fábrica fue subastada en 1906, siendo adquirida por don Rafael González López. En 1909 su propietario ofreció al ramo de guerra el alquiler de la fábrica con miras a convertirla en fábrica de subsistencias y abastecimiento, siendo definitivamente alquilada en 1911 con presencia militar hasta aproximadamente 1920. Este inmueble fue comprado un año antes, por los señores Sánchez Pastor. Durante el periodo militar se realizaron una serie de obras y mejoras en el recinto y en los espacios anexos. La fábrica ardió en 1924, siendo reconstruida y adaptada a las nuevas necesidades por sus propietarios. La fábrica de harinas de Peñaflor constituye toda una referencia industrial para el municipio entre finales del siglo XIX y mediados del XX, no solo por la actividad que en ella se desarrolló, sino porque supone un importante legado que recoge, de forma testimonial, buena parte de la historia y de las experiencias laborales y humanas de entonces. Por otro lado, el edificio es una excepcional muestra de arquitectura, de aquella capaz de crear un espacio único que al ser ocupado y vivido elevó sus categorías al lugar, donde las vivencias en él acontecidas fueron conformando una historia que con el paso del tiempo se ha convertido en legado, en patrimonio. Más de un siglo de vida, dos fechas menos 1878 y 1926, y dos familias, González de la Peña y Sánchez Pastor, son los principales pilares sobre los que se asienta este edificio. En 1870, Eugenio y Felipe González de la Peña se convirtieron en herederos del negocio familiar de barcos, Razón Social Peña y Primo, una sociedad dedicada a la importación de maderas de América. Afincados en Sevilla, decidieron poner en marcha un nuevo proyecto empresarial con la construcción de una fábrica de harinas, pues la industria agroalimentaria estaba escasamente desarrollada. Peñaflor representaba un escenario excepcional, a orillas del Guadalquivir, como fuente de energía, y junto al ferrocarril como eje de comunicaciones. Tras 7 años de obras, el 1 de enero de 1878 se inauguró la fábrica de harinas Sobrinos de Peña y Primo. Su construcción resultó un acontecimiento que causó gran expectación en el municipio. No en vano, el complejo harinero dio trabajo a alrededor de un centenar de familias, permitiéndoles subsistir gracias a su actividad. Por otro lado, la fábrica no solo se convirtió en una fuente de riqueza y de trabajo, sino que pasó a ser el principal símbolo de progreso y modernidad de la ciudad. En 1908, Antonio y Eugenio González Gómez, herederos de la familia González de la Peña, vendieron la fábrica a la familia López Quesada de Córdoba, quienes la alquilaron a un cuerpo de intendencia del ejército, que se hizo cargo de su gestión llegando a surtir de harina a diversos puntos de España y Marruecos. Sobrino, 1998. A finales de años 10, los hermanos Gregorio, Andrés y Epifanio Sánchez Pastor, adquirieron la fábrica por valor de 50.000 pesetas, Sobrino, 1998, siendo a la postre sus últimos dirigentes. En 1924 tuvo lugar un incendio que destruyó casi por completo los 3 pisos superiores y la cubierta. Tras 2 años de reconstrucción, la fábrica volvió a abrir sus puertas como fábrica de harina y tejidos de yute en 1926, con aún mayor esplendor que la fábrica original. Se instaló un nuevo sistema de molturación basado en cilindros metálicos estriados de patente austrohúngara, cuya maquinaria, de la prestigiosa firma suiza Daverio, fue adquirida en excelente estado procedente de la fábrica La Campanilla de Madrid, que se encontraba en quiebra. Sobrino, 1998. Entre ella figuraron 2 turbinas cofinanciadas por los propietarios de una explotación minera de cobre que había en el municipio, a fin de que la fábrica surtiera de luz a la mina. Gracias a la importante infraestructura montada, el rendimiento de producción energética superó las expectativas iniciales, lográndose finalmente que la fábrica dotase de electricidad a Peñaflor y al municipio cercano de la Puebla de Los Infantes. Sobrino, 1998. Su relevancia en la producción harinera de la región fue en aumento, como queda constatado por la afluencia de empresarios panaderos de Sevilla, Alcalá de Guadaira,
Córdoba, Huelva, etc. para adquirir la harina. Por su parte, la sémola tuvo como principal destino varias fábricas de pasta de Castilla. Sobrino, 1998. Fueron tiempos dorados para una empresa que mostró seria competencia a la prestigiosa harinera El Carmen de Puente Genil, que había abierto sus puertas en 1904, así como la fábrica de harinas y sémolas La Albinilla S.A. de Lebrija, cuyos orígenes se remontan a 1888. La actividad harinera se mantuvo, no sin dificultades, hasta mediados del siglo XX. Las inundaciones que con cierta periodicidad tenían lugar por el desbordamiento del Guadalquivir dejaron inutilizada la fábrica en más de una ocasión. Así ocurrió en los primeros días de marzo de 1947, amenazando seriamente su continuidad. Finalmente, entre los días 10 y 20 de febrero de 1963, el Guadalquivir experimentó un acusado incremento de caudal que culminó a las 9 de la noche del día 17 con la mayor crecida y subida del nivel de las aguas que éste experimentaría en el siglo XX. El río arrasó toda la margen izquierda y abandonó su cauce natural en el meandro donde se ubicaba la fábrica, acortando su trazado y encajándose sobre un nuevo lecho. La consecuencia fue la pérdida de funcionalidad de la aceña y del azud que conducía las aguas a la fábrica. Sin agua no había fuerza motriz que accionase las turbinas, con lo que la actividad se detuvo. La única solución pasaba por una inversión en la compra y montaje de un nuevo sistema, alternativo al hidráulico, o bien la remodelación del azud para reconducir el cauce y sus flujos. Sin embargo, el elevado coste de cualquier operación resultó determinante para su cierre definitivo. Una joya de altura. Para entender la significación patrimonial de este edificio no solo basta con conocer su historia, sino que resulta conveniente poner de relieve sus características arquitectónicas, estéticas y funcionales, pues estas también determinan de forma sobresaliente su singularidad. Según la inscripción encontrada en un sillar del basamento de la fábrica original de 1878, el diseño y construcción correspondió a Luis Ricot, autor desconocido hasta la fecha. El edificio primitivo se caracterizó por un diseño sobrio y elegante, sótano donde se ubicaba la instalación de una gran turbina de sistema Francis. Movida por el agua, transmitía el movimiento a través de engranajes con grandes ejes hacia los niveles superiores, donde se encontraban los molinos de piedra. 4 pisos donde se ubicaba el almacén del producto en grano y finalizado, así como toda la maquinaria incorporada al proceso productivo. Un nivel superior donde se construyeron las viviendas de los propietarios. Cubierta a 2 aguas de tejas planas soportada por cerchas de madera. Sótano y 2 primeras plantas construidas en sillería de calcarenitas y el resto mediante fábrica o ladrillo. 16 ventanas laterales por piso y 4 en fachada principal y trasera. Torreón en fachada principal. Túnel construido de sillería y arco de medio punto de notables dimensiones en sentido transversal al edificio, de este a oeste. A derecha e izquierda del cuerpo central se construyeron edificios de planta cuadrada y 2 niveles, el superior a la altura de las vías del ferrocarril, al que se accedía mediante una pequeña rampa, y uno inferior a menor cota. En ellos se ubicaron varios telares así como talleres para la preparación y almacén de sacos para el trigo. Adjunto al edificio oeste existió originariamente otro de mayores dimensiones, de cubierta a 2 aguas y una sola altura, con grandes espacios abiertos en su fachada, que tuvo la funcionalidad de cuadra, cochinera y gallinero, en cuya alimentación se empleaban los residuos del trigo. Por su parte, la fábrica reconstruida en 1926 se caracterizó 7 niveles más sótano. Este último y los 2 niveles inferiores construidos de sillería se heredaron del edificio original.